gracias y buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer, claro, es agradecer a los amigos y amigas de la Fora de la Boca esta oportunidad que me ofrecen de compartir un rato con todos vosotros, de intentar espabilar las cabezas, en primer lugar la mía. Este libro que presente hoy, digo este libro, pero han desaparecido todos los ejemplares, así que es una manera un poco figurada de hablar. Es un libro extraño en la medida en que es una obra de encargo. No es la primera obra de encargo que he asumido en mi vida. De hecho, creo que de mis libros, aquel que más difusión ha tenido es el producto de un encargo que me realizaron en 1993, encaminado a redactar una historia de la Unión Soviética que ha tenido en España muchas ediciones. Algo que invitaría a llegar a la conclusión legítima de que otros ojos diferentes de los míos tienen mayores capacidades de previsión del futuro que las que están a mi alcance. El encargo, en este caso, llegó de la editorial Catarata, en la que comúnmente publico en España, que abrió hace unos meses una nueva colección titulada ¿Qué significa ser de izquierdas? Cuando yo recibí ese encargo y lo acepté, la primera idea que manejé era la de perfilar un texto que fuese una réplica a los dos primeros títulos de esa colección que ya habían aparecido y que habían sido redactados, el uno por un dirigente de Podemos y el otro por un diputado del Partido Socialista. Debo confesaros, sin embargo, que mi réplica era un poco extraña porque yo no había leído entonces, ni he leído todavía esos dos libros. Pero partí de la intuición de qué es lo que decían y supuse que tenía sentido hablar de aquello de lo que esos dos libros, supongo, no hablaban. Hay una frase muy común entre los políticos en España, y supongo que también en la Argentina, que dice que a la gente hay que hablarle de lo que le interesa. Bueno, está bien. Tal vez conviene, sin embargo, realizar algunas precisiones. La primera subraya que no está demasiado claro qué es lo que le interesa a la gente. Es una materia más polémica de lo que pudiera parecer. En un segundo escalón me atreveré a adelantar que a la gente hay que hablarle también de lo que no le interesa cuando debiera interesarle. Y en fin, más allá de lo anterior, y probablemente en lugar principal, hay que dejar que la gente hable y no estar hablándole constantemente a la gente. Al final, el resultado de ese librito, digo librito porque no alcanza siquiera las 100 páginas, interpreto yo que es una especie de resumen de aquello en lo que he trabajado en los últimos 25 años. Por esas páginas pasan el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, la globalización capitalista, la hegemonía norteamericana, las miserias de la Unión Europea, la perspectiva del decrecimiento, la teoría del colapso y, por detrás, un horizonte de defensa de la autogestión y del apoyo mutuo. Tengo la sospecha de que afortunadamente nadie ha leído todos mis libros, de tal manera que ese resumen puede ser de utilidad a alguien, en el buen entendido de que admitiré de buen grado que este texto que presento hoy no tiene nada de original, no incorpora ideas que no haya manejado con anterioridad en otros textos. Bueno, a efectos de transmitiros, a manera claro de resumen, lo que reza ese libro, me vais a permitir que aísle 10 palabras que pretenden recoger otras tantas partes de sus páginas. La primera palabra es globalización. Creo yo que la globalización es un gol que nos metieron en su momento. Sospecho que a mediados de la década de 1990, un grupo de expertos en mercadotecnia recibieron el encargo de idear un término que de la noche a la mañana, sin que se hubiesen modificado un ápice la mayoría de las relaciones económicas y sociales, pasase a retratar en clave saludable lo que hasta entonces comúnmente retratábamos con tonos negativos al amparo de términos como capitalismo o imperialismo. Y hay que reconocer que quienes decidieron reflotar la palabra globalización
realizaron, al menos en principio, su trabajo con enorme talento. Es verdad que con el paso del tiempo esa palabra se coló en nuestro lenguaje para retratar cambios registrados de manera relativamente reciente en la textura del capitalismo. Empezamos a hablar entonces de la globalización capitalista, con la voluntad de agregar este adjetivo que permitía recuperar discurso crítico que el discurso dominante pretendía arrinconar. ¿Cuáles son, en una ojeada muy rápida, esos cambios en la textura del capitalismo registrados en las 2 o 3 últimas décadas? La primacía radical de la especulación. Pensad que en el planeta contemporáneo se mueven 60 veces más recursos en operaciones de cariz estrictamente especulativo que los que corresponden a operaciones que acarrean la compraventa efectiva, material, física de bienes o de servicios. Una aceleración formidable en el proceso de fusión de capitales, que dibuja un planeta en el que la propiedad se halla cada vez en menos manos. El despliegue de políticas de activa deslocalización, encaminadas a trasladar otros escenarios, empresas enteras, en busca, las más de las veces, de una mano de obra barata que explotar. La desaparición de las normas reguladoras que en su momento establecieron algunas limitaciones en los procesos de fusión de capitales. Y en fin, y por dejarlo ahí, un crecimiento espectacular en las redes del crimen organizado. Muchas veces he definido la apuesta de la globalización como un intento encaminado a gestar un genuino paraíso fiscal de escala planetaria, en virtud del cual los capitales, y solo los capitales, no los seres humanos, podrán moverse a lo largo y ancho del globo, desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz humano, social o ecológico. Cuando me preguntan ¿cuál es la filosofía de fondo de la globalización capitalista? Nadie me ha preguntado nunca eso, pero en fin. Suelo responder echando mano de una reflexión que cayó en mis manos no hace mucho y que corresponde a un curioso personaje llamado Lawrence Summers, economista jefe del Banco Mundial, encargado tiempo atrás de la redacción de un informe de esta institución financiera dedicado a los problemas medioambientales. Summers defendía la idea de que estaba justificado transferir a los países pobres las industrias contaminantes. Y al respecto aducía 3 argumentos. ¿Cuál era el primero de ellos? Como quiera que los salarios son más bajos en los países pobres, los costos económicos derivados de la contaminación y provocados por el crecimiento en el número de enfermedades y de muertes serán afortunadamente más bajos también en los países pobres. ¿Cuál era el segundo de los argumentos vertidos por Summers? Como quiera que en buena parte del tercer mundo la contaminación es todavía escasa, lo suyo es contaminar donde menos se contaminó con anterioridad. Cito literalmente al personaje. Siempre he pensado que los países de África están demasiado poco contaminados. La calidad del aire es probablemente excesiva e innecesaria en comparación con lo que ocurre en Los Ángeles o en la capital federal mexicana. Va el tercero y último de los argumentos de Summers. Como quiera que los pobres son pobres, no cabe esperar que se preocupen en demasía por los problemas medioambientales. Rescato de nuevo una cita literal de Summers. La preocupación por una gente que causa una posibilidad entre 1 millón de contraer un cáncer de próstata será con certeza mucho mayor en un país en el que la población vive lo suficiente como para contraer un cáncer de próstata que en otro en el que la mortalidad antes de los 5 años de edad es de 200%. Una activista india antiglobalización a la que con certeza conocéis, Vandana Shiva, glosó las opiniones de Summers señalando que al parecer a los ojos de determinados economistas la vida de los seres humanos tiene un valor diferente en el norte rico y en el sur empobrecido. En el otoño de 2008, un día salí de casa en Madrid, me acerqué a un kiosco y compré un periódico que daba cuenta
de los primeros nombramientos del equipo económico del recién elegido presidente norteamericano Barack Obama. La figura prominente de ese equipo era un señor llamado Lawrence Summers. Algo que creo tiene una riqueza ingente a la hora de identificar cuáles son las ilusiones ópticas en las que se han movido muchas personas y se siguen moviendo, infelizmente, hasta ahora. La segunda palabra que me interesa recuperar es la palabra crecimiento. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, vamos a decirlo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que identifique de manera casi telegráfica media docena de esas razones. Una, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 2 últimas décadas. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segundo, el crecimiento económico tiene una relación mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer con la creación de puestos de trabajo. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las 3 últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos numéricos objetivos, puestos de trabajo. Tercero, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarto, en paralelo con lo anterior, propicia el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de los integrantes de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinto, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexto y último, en el terreno individual, el crecimiento propicia el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, procuro rescatar una anécdota omnipresente en la bibliografía sobre el crecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Qué sé yo, un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Unos años después montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Tiempo más tarde organizaría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo. Al cumplir 65 o 70 años, podría regresar aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía,
luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora fugas importantes. Por ejemplo, no explica de manera conveniente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista. Pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. ¿Cuál es la tercera palabra que me interesa rescatar? Capitalismo. Creo que quienes han trabajado históricamente en un proyecto como el de la Fora son ontológicamente anticapitalistas. Permitidme que subraye el vigor de este concepto. No es lo mismo ser anticapitalista que ser antineoliberal. Uno puede rechazar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O puede, por el contrario, rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo y el capitalismo. Creo, lo repito, que esta es la perspectiva del sindicalismo revolucionario, del anarcosindicalismo, que probablemente es la principal concreción orgánica en términos históricos de largo aliento de la propuesta anticapitalista en el mundo libertario. El otro día, no sé si aquí mismo en Buenos Aires, recordé, me suele pasar cuando empleo esta expresión concreción orgánica, una frase de una estimulante figura intelectual como es el exministro del Interior español Jorge Fernández Díaz, quien en una rueda de prensa años atrás afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. A este buen señor alguien debería haberle regalado un manual de teoría política elemental. Los anarquistas no están en modo alguno contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de organización, que es algo afortunadamente muy diferente. Siempre que tengo la oportunidad, en cualquier caso, subrayo que a mi entender, un trabajador, un sindicalista, debe hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las cúpulas de los sindicatos mayoritarios en España hace mucho tiempo que dejaron de hablar de alienación y explotación, cuando estos dos conceptos definen poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a qué es lo que pensamos en relación con el futuro. Las cúpulas de esos dos sindicatos mayoritarios en España, y con certeza el panorama es extremadamente similar en la Argentina, parecen entender que el capitalismo es el aire en el que inexorablemente tenemos que movernos. Los trabajadores de la CNT y de la UGT en España antes de la Guerra Civil tenían en la cabeza un proyecto diferente, que acarreaba por necesidad dejar atrás el mundo del capitalismo. La tercera y última pregunta, en fin, nos inquiere sobre lo que hacemos. ¿Qué es lo que producimos? ¿Qué bienes generamos? ¿Qué servicios dispensamos? No vaya a ser, por ejemplo, que lo que hacemos ahora ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. La cuarta palabra que me interesa recuperar es la palabra democracia. Ayer escuché a alguien una idea que yo he manejado muchas veces. La palabra democracia está tan manoseada que quienes defendemos la democracia directa tal vez haríamos bien en buscar una diferente para retratar el sentido de fondo de nuestra protesta. Las cosas como fueren, me parece que es sencillo identificar los rasgos principales de la pseudodemocracia liberal. Es una forma de pseudodemocracia que surge en un escenario lastrado por desigualdades lacerantes, que obedece en el fondo al propósito de preservar esas desigualdades. En su trastienda operan poderosas corporaciones económico-financieras que dictan las reglas del juego en las materias realmente importantes. Se asienta en supuestas mayorías que son el producto de una distorsión dramática de las adhesiones de la población. Y en fin, cuando las cosas vienen mal dadas,
esa forma de pseudodemocracia no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes de Estado asestados en los países del sur que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas muy golosas. De esta crítica de la democracia liberal se derivan consecuencias en muchos ámbitos muy dispares. Voy a intentar aislar dos de ellos. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Admitiré de buen grado que en el propio mundo libertario hay percepciones vagamente diferentes en lo que respecta a lo que conviene hacer en relación con las elecciones. Probablemente la posición dominante es la que defiende lo que se llama la abstención activa. Pero hay quienes piensan que indirectamente la abstención activa es una forma de participar en las elecciones, toda vez que reclama otorgar a estas un relieve que no debe corresponderles. Más allá de estas dos posiciones, creo que hay una tercera que quedó bien retratada, al menos en mi interpretación, en un artículo publicado en 1909 por quien pasa por ser el principal teórico del anarquismo español, Ricardo Mella. Interpreto yo que en ese artículo Mella venía a decir: si quieren ustedes votar, voten. Si prefieren abstenerse, absténganse. A mí lo que me importa saber es lo que hacen los 364 días restantes del año. Recomendación extremadamente sugerente en escenarios lastrados por una lacerante desmovilización. Creo, en fin, que hay otro debate, bien es verdad que este muy español, que retrata también algunas de las miserias de la pseudodemocracia liberal. Me refiero al debate relativo a la monarquía y a la república en España. Yo no deseo ignorar que en España la discusión sobre la república tiene una dimensión emocional que falta en otros escenarios. No olvidéis que la república se vino abajo de resultas de un golpe militar que generó una sangrienta guerra civil entre 1936 y 1939. Tampoco deseo ignorar que en el caso español la irrupción de una república tendría, claro, la consecuencia aventurosa de permitir que desaparezca una institución lamentable como es la monarquía. Pero debo confesaros que no acierto a identificar más virtudes derivadas del proyecto republicano. Lo diré de otra manera. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. Su panorama político, económico y social entiendo yo que no es ni mejor ni peor que el español. Algo que me invita a concluir que no es la discusión sobre la república la que determina los elementos principales del debate que tenemos que abordar. La propuesta libertaria en este terreno se ciñe a tres grandes conceptos: la democracia directa, la acción también directa y la autogestión. La primera supone un rechazo expreso de las formas de pseudodemocracia representativa y delegativa, y acarrea también, por cierto, un rechazo orgulloso de liderazgos y de personalismos. En más de una ocasión me he referido a lo llamativo que resulta que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las corrientes derivadas del pensamiento de Marx se vinculan con nombres de personas. Hablamos de marxismo, de leninismo, de trotskismo, de stalinismo, de luxemburguismo, de guevarismo, de castrismo, de maoísmo. Esta es una práctica, no diré que desconocida, pero muy poco frecuente, afortunadamente, en el mundo libertario. En la España del siglo XIX se hablaba ciertamente de los bakulinistas, pero fue un término llamativamente ideado por los detractores de los bakulinistas. Lo de la acción directa supone la defensa de la idea de que debemos retener en todo momento y lugar una capacidad plena de control sobre lo que hacemos. Y debemos procurar, por añadidura, que lo que hacemos se ajuste a medios escrupulosamente adaptados a los fines que deseamos alcanzar. He hablado, en fin, de autogestión. El término parece que se expandió al calor del Mayo francés de 1968. Pero tengo la certeza de que cuando uno examina las resoluciones de los diferentes congresos celebrados por la Fora, el concepto estaba claramente presente allí.
En España sabéis que antes de 1936 había una poderosa cultura y una práctica autogestionaria muy notable. A buen seguro que en algún momento habéis escuchado hablar de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana durante la Guerra Civil. En este caso, me temo que el adjetivo no es particularmente idóneo. ¿Por qué? Porque en esas colectivizaciones participaron activamente, en muchos casos, militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar para llamar la atención sobre el hecho de que la cultura autogestionaria rompía las fronteras del propio mundo anarquista libertario. Tengo que preguntarme, infelizmente, qué ha quedado de todo ello en España. Los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la propia UGT, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de perfilar en los últimos 40 años? Una modestísima agencia de viajes. Algo que me temo que retrata cabalmente la deriva, no precisamente afortunada, del grueso del movimiento obrero español. La quinta palabra que deseo emplear es, inevitablemente, la palabra Estado. En este caso, partiré de la presunción de que el mundo libertario tiene en relación con el Estado que afrontar dos retos diferentes. El primero asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por la institución Estado. Si aceptamos con Marx, y creo que debemos hacerlo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, tendremos que preguntarnos cuáles son los otros muchos mecanismos que emplea esa misma clase dominante.